Buenos días, tardes, noche. Hoy tengo el gusto de estar conversando con Santiago Santurio. El apellido denota algún tipo de santidad, pero y probablemente va a ser parte de la El charla. nombre también. El nombre también, exactamente. Santiago es diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Así que, Santiago, gracias. No, gracias a vos por la invitación, Rosendo. Nos conocimos en un evento, nos presentó a un amigo en común y nos dijo, ustedes se tienen que conocer, tienen que charlar. Y no conozco tantos diputados de la Libertad Avanza, es la verdad. Y charlando, lo poco que charlamos me pareció que era alguien muy interesante y espero que la charla salga copada. Tiene 36 años, es filósofo por la UNSTA. Le pregunté, ¿la UNSTA sos tucumano? No, la UNSTA tiene una sede acá en... Una sede acá de filosofía y teología. Yo Pues estudié en la sede acá. una universidad muy importante para los tucumanos, según tucumano escucha el canal, sabe. Llegó a ser diputado nacional en las últimas elecciones. Antes fue asesor de Milei, asesor personal. Era asesor en el Congreso. Asesor en el Congreso. Secretario del bloque. Y después, antes de eso, fue laburaste para el equipo en la Cámara de Diputados del PRO 2018-2019, que es para Jorge Enríquez. Sí. Perfecto. Tiene una organización que se llama Ciudadanos, buen nombre, y es miembro de Frente Joven. Frente Joven es una organización internacional dedicada a fomentar la participación política de las nuevas generaciones y podemos agregarle con algunos valores. Sí, ese es el nombre formal que Claro. le diste, pero sí. Tuya una militancia muy grande en un movimiento que fue la Unidad Provida, que fue un movimiento o un conjunto de organizaciones que se juntó en 2018 para militar en contra de la propuesta del aborto. Y bueno, venís de ese recorrido. ¿Hicimos la base con eso más o menos? Eso está perfecto, sí. ¿Estás casado? Casado, 4 hijos. 4 hijos. Vive en San Miguel, en Vive en San Bellavista, un tipo bien, un tipo de familia. Tengo miedo que estando al lado mío se le pegue Satán. Vamos a intentar que no. O al revés. Claro, puede ser. Esperemos que al revés. Tenés dos grandes hechos en tu corta trayectoria como diputado nacional muy virales. Uno primero, cuando no sé si te revolean con algo o te quieren pegar en la Universidad de La Plata, en la UNLP, que fuiste ahí con Romo y algunos otros libertarios, iban a dar una charla, entiendo, Sí. y se pudrió y hay como mucho video de escrache. Y tenés otro gran momento de explosión de conocimiento que es las fuerzas del Heaven, Heaven Forces, las fuerzas del cielo, hace una semana o 2 semanas cuando lanzan este movimiento de que es el brazo armado de la Libertad Avanza, y habla el gordo Dan, vos das un discurso encendido, es otra faceta tuya, no la que vas a demostrar hoy, pero también tuviste alguna que otra polémica, así que vamos a charlar de eso. Arranquemos por lo primero, la metodología del Scratch, ¿qué te pasó? ¿Qué sensación te genera? Mirá, nosotros íbamos a hacer una charla, lo que no se ve es que esa charla ya estaba programada haría un mes, que nos venían pidiendo alumnos de la Universidad de La Plata, y coordinar, digamos, a Romo y a Ale Álvarez, el de política universitaria, la verdad era complejo, habíamos quedado esa fecha, justo coincidió con la semana de la marcha universitaria. Nosotros igual decidimos ir porque sentíamos que no nos podíamos echar para atrás, si bien había alguna amenaza, algo y demás. Cuando fuimos nos encontramos que la universidad estaba cerrada, muchísima gente, la verdad, bloqueando la entrada, la habían encadenado. E incluso lo que se ve en el video, nosotros estábamos por cruzar la calle para llegar a la universidad y se viene un malón de gente que era un grupo pequeño para la cantidad de gente que había. Y ahí no nos dejan, nos empiezan a insultar, a decir de todo y nos empiezan a tirar cosas. A mí particularmente me pegan un piedrazo por alto y pelado, imagino. Como que apuntaron a lo que brillaba, claro, y le dijeron, dieron. bueno, que estaba, yo vi una mano, una piedra y un dolor sentí inmediatamente. Y nos tiraron mate, agua caliente, lo que tenían a mano. Y no pudimos obviamente dar la charla, la verdad que era imposible, aparte no había seguridad, nada. Nosotros estábamos con un grupo, había un grupo que ya estaba dentro de la universidad, digamos, que iban a escuchar la charla, y otro que estábamos nosotros. Y nada, no se pudo y terminamos yendo al anexo de la Cámara de la Legislatura Bonaerense a dar la charla ahí. Y lo dimos de manera improvisada, digamos, ahí. Hay una especie de cierta animosidad construyéndose entre distintos actores de la sociedad y diría de las fuerzas políticas o de las militancias. ¿No sentís que hay como una especie de clima enrarecido y que es una violencia que va ascendiendo? ¿O sentís que es parte de la normalidad de la participación política? No, yo creo, para mí es un hito lo de la universidad pública porque todo otro tiempo lo que te decían es más, vino un diputado muy importante del kirchnerismo, cuando pasó todo el episodio, me dijo, me solidarizo, la verdad muy bien, y me dijo, ni nosotros vamos a esa universidad, particularmente la facultad que nosotros fuimos. Como que es tan zurda, tan de izquierda, que ni siquiera el kirchnerismo o un sector por lo menos se animan a ir ahí. Lo que pasa es,
si vos no empezás a ocupar esos lugares o a dar la discusión en esos lugares, son lugares tomados totalmente. Y es parte de lo que nosotros venimos a discutir, y polémicas que se vienen a generar y para nosotros son necesarias. Es decir, bueno, la universidad pública es pública. Y vos pensá, mi preocupación no era por el pederasmo a mí. Yo la verdad después vuelvo a mi casa, vivo en San Miguel, voy al Congreso. Nosotros tenemos alumnos que estudian ahí. Que el lunes, de hecho tenía uno de los chicos que decía, yo el lunes tengo que ir a la facultad. Y uno no puede dejar que ese espacio quede librado a un grupo de izquierdas, trotskistas o quien sea, y que otro no puede ir a estudiar a esa universidad, como pasa en esa y en muchas. Y esto pasaba hacía mucho en la Argentina. Nosotros vinimos a meter el dedo en la llaga, pero esto ya ocurría. Lo que pasa es que nadie se animaba a ir ahí. Ahí o en otros lugares también. Sí, siento que hay, pero está bueno el punto. Siento es como tu agenda, ¿no? La batalla cultural, la lucha contra la izquierda y demás. Sí, siento que esa animosidad, no sé, yo en general siento que es más fácil destruir que construir, es más fácil enfrentarse que intentar encontrarse con el otro, y que es una época que está yendo camino a que se acabe más el enfrentamiento. Me pasó el otro día, fui al podcast de Los Herederos de Alberdi, me invitó Gabriel, y fui con Gabriel, Luciano y había 2 chicos más, y ellos son muy piolas, son tipo muy inteligentes, interesantes para charlar. Pero el nivel de violencia en el chat, te juro por mi vida, mira que yo voy a todos lados y me putean igual. Aparte yo quedé como en el medio de la época, entonces cobro por izquierda, por derecho. Pequeña avenida del medio. Sí. Más que, yo siento que es un hilo dental, boludo. Pero siento, digo, boludo, es tremendo, es muy amedrentador. Yo entiendo que yo vuelvo a mi casa, me recluto y salgo de vuelta y voy para adelante, pero es amedrentador ese nivel de violencia. No se me ocurre que surjan mejores cosas. Bueno, definitivamente lo que te pasó a vos, siento que también los libertarios tienen esa filosofía, o hay un grupo de libertarios muy militante, duro, que tiene esa filosofía, que cuando estás en gobierno para mí es necesaria. O sea, siento que a nosotros, al PRO, lo que nos faltó por muchos momentos fue base social que apoye cuando había mucha presión mediática. Pienso en la desaparición de Maldonado como un ejemplo, ¿no? Pero se me ocurren otras donde la presión social es muy grande y necesitas darle fuerza de gravedad a que, alejen, vayan para atrás, pero yo lo siento ahora como desbordado. No quiero echar una culpa al libertarismo, ¿eh? Siento que es un fenómeno generalizado en la sociedad. ¿Qué es tu mirada? Pero para mí tenés, por un lado, el fenómeno de las redes sociales, digamos que ahora un montón de expresiones que antes no se escuchaban, de gente común, digamos, porque el que estaba en el chat es un pibe que no tiene seguidores, no es conocido, no está en digamos, la masa de esa gente que debe haber comentado, es gente que de otro lugar no se hubiera podido, porque vos no lo hubieras escuchado. Y capaz en la calle no se hubiera expresado, lo cual está bien, digamos, no es lo mismo hablar en redes sociales que en la calle, en un medio de comunicación, en una cena familiar, en un grupo de amigos. Eso, por un lado, son expresiones que empiezan a surgir que antes estaban, pero no se escuchaban. Y yo hay algo que sí no coincido, es mucho más fácil hacer políticas del consenso que del conflicto. Mucho más fácil. Que nos sentemos en una mesa, los que tomamos decisiones, arreglemos en vez de pelearse. Porque las peleas cuestan y llevan un roce y llevan un desgaste, y es esa inclinación a veces. Para mí el problema que tiene la Argentina yo no coincido que sea la construcción de consensos. El problema que tenía la Argentina era con los consensos establecidos que no se tocaban. Esa era la raíz del problema. Entonces, hay la parte de la polémica, de la discusión, de evitar el conflicto. Nosotros entendemos que lo que se tiene que evitar, digamos, para que no haya más sangría o porque el daño es mayor, claramente que sí. Ahora, hay veces que es mayor el beneficio dando el conflicto, porque si no, no cambias nada. O sea, nadie va a querer un cambio si vos estás cómodo. Entonces, conflicto nosotros tenemos con organizaciones sociales, con sindicatos, con un sector de la universidad pública, con un sector del periodismo, con un gran sector de la política. Todas discusiones necesarias. Sí, a veces parece que es hasta por deporte. Como que hay gente que se te acerca a ayudar y es como, correte que te quiere pegar. Siento que pasó mucho en Cámara de Diputados, que tal vez vos lo ves, pero digo, siento mucho del PRO, ponele, coalición cívica, parte del radicalismo, inclusive parte del peronismo, muchas veces se acercaron y mejoraron leyes que tal vez la Libertad Avanza proponía o ayudaron, y después eran como amedrentados, una cosa medio como de construcción, que yo siento que esa cosa gonal es como parte de la construcción estratégica de Santiago Caputo, de Milei o del gobierno, porque es una forma de acumular. Sí, pero Carrió dijo si ganaba Javier Milei se iba del país. ¿Te parece poco violento? Todo el tiempo la gente dice eso. A Javier, disculpame, pero le han dicho las peores barbaridades. De nazi,
hasta otras cosas peores que no pienso repetir, que no se le han dicho a ningún político. Entonces digo, violencia hubo de los dos lados, o digamos, horrores hubo de los dos lados, o de todos los lados, si querés ampliar un poco el abanico, de lados. Para no hacértelo tan binario, si querés. No todo, no es todo más. Bueno, y está bien, o sea, es parte también de la atomización de la política, digamos, de la falta de representación, para mí, de la crisis de representación grande, pero cuando uno dice, a nosotros durante campaña nos dijeron las peores, a mí, digamos, sobre todo a Javier y a Karina, las peores barbaridades, y después nos empiezan a hablar de los modos. Y decís, a Javier lo trataron de nazi muchas veces, y en medios grandes de comunicación, periodistas importantes, no es algún comentario, y después nos dicen a nosotros violentos. Entonces digo, que no nos corran con la vara de la moral o de las formas, porque nos bancamos un montón de cuestiones y ahora, de repente, todos me dan agua bendita. Sentí que hay como una especie de la revancha, ¿viste? Dicen la revancha de los nerds. Sentí que hay como una especie de revancha de los no escuchados. De alguna manera siento que lo conservador en Argentina ha ocupado un espacio diminuto en la representación política en los últimos años, diría, con diversos matices. Estoy intentando hacer una generalización a nivel nacional, ¿no? Porque a nivel local vos tenés lugares en Argentina que son muy conservadores y hay una representación política de lo conservador. Pero en términos nacionales eso no estaba agregado. Y si uno tiene que pensar, vos decís, esta crítica desde el Partido Autonomista Nacional no existe una fuerza conservadora en Argentina relevante. Hay gente que dice, bueno, el peronismo es en su origen una fuerza conservadora, ¿no? Que es como una sociedad entre los gobiernos, tanto el conservadurismo del conurbano, de esa época, estamos hablando de los 30, 40, y el conservadurismo del interior, y eso va cambiando, esas alianzas van cambiando, pero como fuerza política mainstream, lo conservador no era algo popular. Y hoy el matrimonio libertario conservador del gobierno parece que vuelve. Vos sos representante y creo que sos orgullosamente conservador. ¿Sentís que estoy diciendo pavadas? No, está perfecto. Yo lo que creo es, estaba lo conservador como una especie de cupo dentro de la política. Como vos tenés una partecita para decir, mira, yo te mantengo contento. Tengo uno de derecha acá. Claro, entonces vos tenés que tener el cupo liberal, alguno que se autoperciba liberal, otro que se autoperciba conservador, otro nacionalista, y con eso vos mantenías el cupo. Ahora, cuando mirabas la dirigencia, claramente todos iban en otra línea. Digamos, donde yo de alguna manera veía o tuve más afinidad, si bien no tuve una militancia partidaria en el PRO, para mí en el PRO a veces ocurría eso, que se habilitaba la ley de aborto, se militaba la ley de aborto, tenías los bandos divididos dentro del mismo espacio. Algunos, digamos, vos veías la dirigencia de Juntos por el Cambio y claramente había una inclinación mucho más a favor del aborto que en contra del aborto. Y después, no sé, Macri, después de haber habilitado, hacía campaña agarrando pañuelos celestes en algunas provincias, como ocurrió en Mendoza. Entonces vos decías, bueno, eso eran como gestos, pero a la hora de hacer política o dirigir temas o discutir temas culturales en el gobierno, la verdad que la agenda era muy distinta a la que yo pensaba y a la que muchos pensábamos. Y vos considerarte de derecha, conservador, liberal, nacionalista, todo eso te marginaba del mainstream, de la política, eras una paria. Y eso era una gran porción de la Argentina. O sea, no era una cuestión marginal. Y aparte, que si bien fue mi caso, yo creo algo parecido a lo que ocurrió con la 125, que politizó un montón de gente que no estaba metida en política, como la gente del campo, digamos que se dedicaba a su mundo privado y de repente se metió y empezó a ocupar el lugar y se dio cuenta que si vos solo te dedicás a lo privado, lo público en algún momento te llega y la mano del Estado va a estar encima tuyo. Muchos nos politizamos a través de la discusión del aborto. Para mí eso fue caldo de cultivo para después lo que fue la Libertad Avanza. Lo mismo que... Está bueno eso. Como que eso despertó mucho al movimiento conservador. Siento dos cosas, se me ocurren. Una, siento que una agenda de derecha, como todas las agendas, por partes caricaturizan, ¿no? Esta cosa medio de este libro de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, que yo siento que hay una parte de eso que es una agenda entendible. Hay gente que dice, yo no quiero que mis hijos reciban una educación con la cual no estoy de acuerdo, y qué es lo que la educación pública debe impartir. Y vos después tenés al Estado, que el Estado definitivamente entra en la vida de las personas y le roba una cierta autonomía. Es así. Es una renuncia que todos hacemos, digamos, juramos la Constitución, cuando elegimos vivir en un Estado-nación y elegimos, entre comillas, estamos obligados también, ¿no? Te podés pasar a la clandestinidad y te ir a vivir al medio del monte, pero vos cedés libertad,
se dé libertad porque la policía tiene monopolio de la violencia, porque yo tengo que ir al registro de armas para poder tirar, no es que yo pueda agarrar un arma y hacer lo que yo quiero, y vos cedés que tus hijos sean vacunados, aunque vos no quieras que los vacunen, que un montón de cosas. Yo siento que hay una parte de la agenda de la derecha de la educación que es entendible, esa, la de un padre preocupado, una madre o alguien que dice, che, yo no quiero que... Y hay otra que es como una caricatura de eso. Yo siento la preocupación central de la gente vinculada a la escuela es, che, la escuela se anda como el orto, los piden a aprender un carajo, y me piden a aprender un carajo. Y arriba hay como un ruido como si en realidad el problema fuera que si al pibe le enseñan alguna vez a usar forro, ponele porque te planteo un extremo, como digo, ESI, ponele que en su momento ESI era una gran discusión, que era como... Es como un ruido que hay arriba del problema real, que el problema real es que los pibes van a la escuela y no aprenden un carajo. ¿Vos lo sentís así? ¿Sentís que es más profundo? Sí, tenés varios temas ahí. Primero, fíjate lo que hablábamos antes con el tema de las palabras, la agresión y demás. Que en un libro que se piensa para el colegio de educación y demás, diga la palabra pija, es como, bueno, esto la verdad es educación, no puede escandalizar a nadie. Ahora, que Milei, un político que discute de política, diga zurdo, se toma como un insulto y hasta le cuentan cuántas veces lo dice. ¿Eso genera escándalo que el presidente diga zurdo y se cuentan las palabras? Ahora, que se hable de pija y relaciones sexuales, la verdad, violentas en un aula, eso no es educación. Ahí hay una doble vara de entrada. Después, cuando vos hablas de educación, fíjate, hay toda una línea casi ininterrumpida sobre el tema de la escolaridad y sobre el tema de la educación sexual, mientras los pibes, los alumnos, cada vez entienden menos lo que leen. O sea, fuera de foco totalmente. Digamos, el problema que uno tiene en lo que es la infancia y la adolescencia es mucho más grave que el tema de sí. Y otro problema, fíjate, de la política o del Congreso. Cualquier ley hoy, una de las primeras ideas brillantes es, todos quieren hacer un organismo de control, hacer un registro y enseñar X tema en la escuela. Eso, agarrás eso y te armás la ley de lo que vos quieras. Ahora decís, vos le cargás a la currícula, cuando los docentes no van, cuando los pibes todavía no saben leer y escribir, no resuelven temas de matemática básico. Entonces, ¿realmente se hace un proyecto de ley o es una gacetilla de prensa en forma de ley? Entonces decís, los problemas de fondo no se atienden y estamos discutiendo los temas que no son prioritarios. Lo mismo pasa cuando vos discutís educación en general. Fíjate el nivel de temperatura que toma la universidad pública y el poco nivel de temperatura que toma cuando vos discutís educación inicial, básica, primaria, secundaria. Está bien, uno dice, bueno, es facultad no delegada, pero el reclamo sigue estando y la necesidad sigue estando. Entonces, ¿y por qué no toma temperatura? Y porque la universidad la política le garpa y la verdad que la educación no garpa tanto. Mi sensación es que parto de esta idea, hace poco leí un libro muy interesante, lo voy a promocionar, de Nina Power, que se llama ¿Qué quieren los hombres? Es como una especie de crítica al feminismo, súper interesante. Es editorial Interferencia, que viene publicado Martín Gurri, que estuvo entrevistado con el canal, que es un cubano agente de la CIA, interesantísimo. Y el libro es como una especie de crítica al feminismo, como un post-feminismo, no sé. Y una de las cosas que ella dice, que plantea es como la sobreprotección a los niños, que plantea como tú una idea de jugar, porque ¿cómo dejamos de jugar? Dice que la idea de jugar, game, en inglés, viene de gaman, que en alemán significa estar con otros, estar juntos. Y empieza a tirar todo un hilo y dice como esta idea de estar con otros en la aventura de descubrir y de golpearnos, ¿viste? Subirnos a un árbol y caernos. Para mí hay algo lo conservador que como que coarta, tiene susto a esa cosa, ¿no? Tiene el susto al descubrir. Yo siempre me sentí más bien, no sé si diría anticonservador, pero siempre me sentí más bien revoltoso. El adelante me gusta el futuro, me abrazo siempre a eso. Y con el tiempo he tomado algunas cosas, ¿no? El conservadurismo, este año intenté leer la Biblia, fallé, pero le voy a volver a encarar y la idea de formar pareja me ordenó un poco más en entender qué son los atributos del conservadurismo, leer algo de los neoconservadores estadounidenses, leer algo de la filosofía libertaria, inclusive también para entenderla mejor. Leo Ortodoxia de Chesterton. Bueno, me lo voy a anotar. Te recomiendo ese libro. Me lo voy a anotar. El tema de lo conservador, bueno, valoro que hay cosas que hay que conservar, me genera respeto, pero en general la vida es riesgo. Entonces, aunque vos coartes que el pibe escuche la palabra pija, el pibe va a salir a la calle y va a escuchar la palabra pija. O sea, que vos coartes que alguien esté expuesto a lo distinto. Ojo, hay gente que vive en burbujas, ¿eh? Hay gente que vive en burbujas en el sentido más amplio, ¿no? Hay gente que vive en Mar del Plata y nunca conoció el mar, por carencia de recursos, por desigualdad. Hay gente que vivió en la Villa 31 tal vez y nunca pudo conocer el obelisco.
Y hay gente que vive en Club Newman y nunca salió del Club Newman. Capaz podés vivir esa vida cerrada así y la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad, que para mí es un error, ¿no? Entonces es una posibilidad, lo siento como una condena. Entonces vivir con los otros, que me parece que es un ideal, que es la promesa democrática. La promesa democrática es que la libertad vive en el encuentro con el otro. Me parece que a veces la minimizamos como el encuentro con lo distinto, sobre todo en la filosofía conservadora, como con mis hijos no enfermos, ¿viste? Como no, que no le pase algo que salga fuera de mi esfera de control. Claro, pero eso te pasa ahora. Lo que genera escándalo es si hay una cruz en el aula, si alguien le habla de Dios. Eso es lo que se le tiene miedo hoy. Genera pánico. A mí me pueden echar de un colegio. ¿O pensás que no voy a tener problemas si voy a un colegio y digo, no, ¿sabes qué? Yo le voy a enseñar así. ¿Pensás que me van a dejar a mí? ¿Que no voy a tener problemas en una escuela pública de bonaerense? ¿Eso no te parece conservador? ¿Que hay un riesgo que alguien que sea católico nos tiene miedo, pánico? Si es una página que se llamaba Reacción Conservadora, que está bien, la página era una basofia, digamos, era gente muy berreta. Cachido. Pero gente en ese momento del gobierno y demás diciendo, ojo con la derecha, ojo con los conservadores. Eso es miedo, ahí está el miedo. ¿Quién es el que tiene miedo del contacto con el otro? A mí me tratan como una paria. Si vos decís que estás en contra del aborto, a mí ya me titulan como de ultraderecha del Opus Dei. Entonces decís, ¿cuál es el miedo? ¿Dónde está el miedo? ¿Que todo lo que piense algo distinto a vos es de ultraderecha? ¿Que sea del Opus Dei? Y después también es, fíjate cómo ya tildan, si dicen que es católico ya hay que correrlo. Es como, bueno, esto es católico, entonces esto descalifica y no puede estar en la discusión pública. ¿Por qué no? Si, de hecho, somos un país con mayorías católicas, hay digamos, ni siquiera te discuto de qué grado de catolicidad hay, pero hay muchos, por lo menos y con muchas raíces. Hablar de Dios, nosotros dijimos Dios, patria y familia genera escándalo. ¿Qué palabra genera escándalo? ¿Decir patria? ¿Cuál es el problema hay con la patria? ¿Cuál es el problema con la familia? ¿Cuál es el problema con Dios? Que está en la Constitución. Digamos, eso genera escándalo y miedo y pánico. Entonces, esa discusión en verdad no está. Lo que se hace con el sector conservador o con el que piensa distinto al mainstream o para mí, a un modelo de política, a un sector que venía de una dirigencia con muchas afinidades ideológicas, a pesar de algunas peleas sobre algunos temas, en otros temas había una cosmovisión muy parecida, por eso hay algo tan disruptivo y tan distinto, que da lugar. Es decir, bueno, todo lo otro generaba miedo y se trataba como una paria. Antes de ser católico, además, muchos políticos que son católicos, incluso han defendido valores, y yo valoro algunos, conviene no decirlo mucho. O sea, conviene la verdad que no garpa y genera este pánico de decir, bueno, este es católico, ojo, ¿me entendés? Como ese diálogo honesto no está. Y también siento que de alguna manera es como el ideal laico del Estado que de alguna manera intenta construir sobre el mínimo común denominador, que es reservar tu vida religiosa para tu fuero privado y la vida pública, intentar cuidar que sea el lugar donde que se construya sobre lo mínimo que todos podemos estar más o menos de acuerdo. Pero, bueno, pero es verdad que hay una discusión sobre buena la qué discusión, es, cuál es el mínimo, claro, qué es el mínimo y hasta dónde yo te pongo mi moral o no. ¿Me entendés? Hasta dónde yo te digo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces ahí estás discutiendo moral, ya dejás. Cuando discutís es si vos estás discutiendo sobre la moral de las personas. No está la neutralidad. Salud pública, discutís. O sea, una parte grande de salud pública. Pero hay una cuestión moral, ¿cómo que no? Pero es... enseñar a coger a un chico de 7 años, ¿te parece bien o mal? Pero pero... No creo que sea lo que pase. O sea, bien, que es la verdad, boludo. ¿A dónde? Me termina pasando eso porque me pasó el otro día, no sé, como yo digo, ¿qué te parece, Tanga? Vos perverso, me decía pedófilo con mis hijos, no. Y yo digo, pará, boludo, ¿quién está diciendo esto? Me suena delirante. En cualquier sistema tenés gente delirante. Yo tuve profesores que obviamente tenían ideología política, venían y bajaban línea. No me parece que es la norma, no era la mayoría, la docente pública, los docentes públicos de la provincia de Buenos Aires, de las escuelas públicas, son gente normal, boludo, no es gente loca. Es gente que va, quiere dar una clase, quiere... Perdón, pero ahí se enseñaba a hacer un pete a un chico de 8 años, 10. No, o sea, no puede haber pasado. No me suena que sea una norma. Eso es lo que te digo. No es que en las escuelas, viste, están pervirtiendo a los nenes para prostituirlos y hacerlos trans. Pero ¿viste? Eso es como siento que es una locura, boludo. ¿Quién es responsable de la educación? ¿Los padres o el Estado? Uy, qué buena pregunta, boludo. Yo siento que los dos, ¿no? Porque de alguna manera el Estado, para vivir en sociedad, le dice a la gente como, che, hay algunas cositas que hay que saber. Hay unas cosas que estos son conocimientos que vos tenés que saber para vivir en sociedad. Y el Estado viene y te obliga. El nene viene a la escuela pública. Y esa es la mínima base. Vos venís y sos parte de Argentina. Ser argentino tiene esta obligación.
Pero después el rol de la familia es ¿Y fundamental. quién define? Es central. ¿Quién define qué es eso de vení y yo te Ustedes, enseño? los representantes del pueblo de la nación argentina. Entonces, por ejemplo, en los últimos 20 años, Cristina Kirchner definía qué es lo que tenía que aprender un chico en la escuela. Porque acá... Bueno, es más complejo, eran los ministros, son los ministros de todas las provincias, ¿viste? Coincido, pero hay que romper un mito. Hay una realidad que la gente, vos cuando le decís, ¿quiénes son los que te generan más desconfianza en la Argentina? Los políticos argentinos. Periodistas, no sé qué, Sí. más o menos la escala siempre los políticos están arriba. Top 3 seguro. Ahora cuando decís, ¿quién se tiene que encargar de las cosas más importantes de la Argentina? Salud, educación, el Estado. Acá hay un fenómeno interesante a hilar, decir, el Estado, no está el Dios Estado. Para algunos sí está el Dios Estado, pero decís, el Estado son los políticos. Vos me decís que los tipos que más desconfianza les tenés en la Argentina son los que se tienen que ocupar de las cosas más importantes y sensibles del país. Ojo con eso, porque lo que estamos discutiendo es el alcance del Estado y la responsabilidad del Estado. Entonces, ¿cuál es el alcance? Y es, con mis hijos no te metas claramente, porque yo conozco a mi hijo y yo quiero educar a mi hijo con los valores que yo tengo y yo le transmito. ¿Por qué a mí el Estado? Porque ahí justamente podemos separar ideología de Estado. Porque cuando son valores cristianos, eso es un horror. Los estás pervirtiendo, les estás lavando la cabeza, los estás reprimiendo. Si son otros, no. Eso es libertad, democracia, es la vida. Lo otro no es vida, ya parte de un prejuicio. Como hay unos valores respetables y otros que no. Entonces lo que deberíamos discutir en verdad es decir, bueno, ¿hasta dónde el Estado se tiene que meter en la moral o en la vida privada de las personas? Esa para mí es la discusión. Sí, pero también yo siento que es como una especie de caza de brujas contra el aire, ¿no? Es como una cruzada, pero tal vez viste que cada uno diagnostica sobre su experiencia. Vos me decías hoy como, yo me sentí muy perseguido, muy etiquetado, y siento que uno entra en las cruzadas que siente. Yo no siento que haya una persecución si alguien profesa una religión en la escuela. No fue mi experiencia. De vuelta, vuelvo a que tal vez mi experiencia es un punto de vista, la experiencia que vi yo. Yo siento que una casa de bruja al católico por Argentina, y vamos cazando católico pero tal vez me equivoco. Y después, otra cosa que te decía, como, yo lo escuché a Marra decir que para la educación sexual es que los pibes vean porno. Eso tampoco me suena muy conservador. ¿Viste? No, ahí Marra delirante. dijo una boludez, te lo digo simplemente. Eso no funciona así. Pero tampoco es decir, che, cualquier cosa que se enseñe a los pibes bajo la excusa de ese vale, ¿no. No, bueno, qué sé yo, no, Para mí no. Definitivamente no. Si pero sí hay que a los si pibes ya decís enseñarle que cuidados. Si ya decís que no, Sí. me estás diciendo entonces que algún límite hay que trazar. Sí, definitivamente. Bueno, entonces esos límites no están claros. Porque encima, vos qué tan preparada tenés a las personas que van a dar esa educación sexual, que es un tema, todos vamos a coincidir que es un tema sensible e importante. ¿Qué tan preparados están? Si no saben ni leer y escribir. Digo, es un tema, ¿cómo los preparaste? O simplemente lo importante es que repartan forros y demás. Y encima cuando vos ves, decís, che, creció los embarazos no intencionales. Con ESI. No, eso es al revés, amigo. No, Hay cada vez menos embarazos no intencionales. no. Embarazo no intencional puede terminar en aborto. Pero vos cuando contás abortos y todo lo demás, los embarazos no intencionales crecieron. No, me parece que es al revés. Pero ¿Creció? alguien nos va a corregir. En comentarios Creció. alguien nos va a dar lata. no. Le pueden preguntar a O nos Rafa corregirán los Rothman. dos, pero digo, vos ves los datos. O ves ESI. Esto eran las pruebas, si no me equivoco, aprender 2019-18. No te quiero fallar en el dato. Cuando vos veías los temas de prevención de abuso, era el tema menos tratado. Pero vos sabés que yo lo que pienso de esto que me decís, el ESI debe ser 0,00001 de la experiencia educativa de alguien que pasa por la escuela, que es esa prisión, lo digo en joda, pero un poco en serio, ¿no? Que es esa cárcel en la que estamos de los 6 a los 18. En 12 años, ESI debes ver que 6 horas, 10, 20, 70 de 7 millones de horas que estás adentro de la escuela. A mí me parece un flash, boludo. O sea, te digo la verdad, me parece raro. ¿Y por qué le das tanto peso al tema? No, le doy peso al tema porque siento que es un tema que crece en la conversación. Entonces, para mí es un tema que de alguna manera, obviamente que nunca está saldado porque de vuelta vuelvo al punto original. Yo entiendo que la gente pueda tener miedo. Me pasa en todas las conversaciones que hago acá. Hay gente que le tiene miedo al campo. Dice, el glifosato va a envenenar a mis hijos. Bueno, es un miedo lógico. Vos decís, che, tengo miedo que esto me pueda generar un daño. Perfecto, hablemos sobre ese miedo. ¿Qué podemos hacer para que eso no genere miedo? ¿Cómo podemos conversar? Y juntás a la sociedad en torno a una agenda que te pones en común. La política, que vos sos político, Milei es político, y este sistema que nosotros elegimos, que es la democracia, tiene algunas herramientas para resolverlo. Vas al Congreso, lo charlas en el Congreso, vas al Consejo Federal de Educación, lo charlas en el Consejo Federal de Educación. O sea, hay instancias para conversar y para hacer eso.
Mi sensación es que no se hace el camino largo, se hace el camino corto, que es decir, con mis hijos no, enfermos, le meten porno a los nenes en la cabeza, y no le meten porno a los nenes en la cabeza, boludo, no es lo que está pasando, boludo, no es que pasa todos los días, que a los nenes de 7 años los tienen haciendo petes en las escuelas, boludo. Pero eso ocurre. Puede ser que ocurra, amigo, como existen casos extremos. Bueno, ocurre, ¿y qué hacemos con eso? Como a vos te pegaron un piedrazo, pero la gente no charla los piedrazos. Y sí, pasó que te pegaron un piedrazo. Eso es lo que yo digo. Pero primero necesitamos información de lo que ocurre en las aulas. Sí. Y aparte, lo que estamos discutiendo no es... Ya querés hacer un observatorio. Te estás poniendo en la ley observatorio de los comportamientos sociales. Olvídate de eso. Acá lo que estás discutiendo no es, primero, si es bueno o es malo. Si al Estado le corresponde meterse, es la primera discusión. Sí. Esa es la primera discusión. La primera charla a tener. No es si está... ¿A todos nos conviene hacer ejercicio una vez por día? Claramente. Sí. Es algo, digamos, deseable para todos los argentinos. Pero el Estado lo tiene que hacer. ¿Lo vas a obligar? El Estado no tiene ni que prohibir todos los vicios ni promover todas las virtudes. Este es un pensamiento medieval, aclaro, porque capaz algunos se escandaliza, pero viene del medioevo. Entonces vos decís, bueno, si no tiene que prohibir todos los vicios ni promover todas las virtudes, la primera pregunta no es si es bueno o es malo. La primera pregunta es, ¿el Estado se tiene que meter o no? ¿Corresponde? Eso es lo primero. Esa conversación a mí me gusta. Me parece interesante la novedad que trae Milei y el movimiento ideológico que él lidera, que es esta idea muy anti-argentina en un sentido que es que siento que la argentinidad es muy corporativa, o la Argentina que se construyó desde el sistema del poder es muy corporativa, y hay que desenchufarle un poco el Estado. Y hay que desenchufarle un poco la política como el centro ordenador de la conversación. Por eso para mí, cuando decís familia, te digo, genial que la familia tenga un rol, ¿no? Que siento que la familia es como la agenda católica, pues cristiana diría, porque evangélica y demás, me parece bueno que otras formas de organización social, que tal vez son formas más antiguas inclusive, ocupen un rol más relevante, que el privado o que el mercado ordene más parte de la vida y que también haya más libertad, esta cosa toqueviliana, ¿no? Como que la gente se autoorganice para hacer cosas, me parece muy buena. Y me parece que si el Estado le da más lugar a la gente puede elegir mejor qué es lo que quiere hacer. En vez de estar parada todo el tiempo, que yo siento que hay como una demanda. Más allá de que Milei gane las elecciones, no sé si ese cambio cultural se dio, pero hay una demanda como que el Estado venga y me lo cumpla o me lo ordene o me lo resuelva más. Eso me parece una fuerza interesante a la conversación argentina muy estadocéntrica. Bueno, Tocqueville es un autor particularmente me gusta. Cuando habla de la construcción del poder o del federalismo, de la municipalidad, no me acuerdo del término que usaba Tocqueville, el poder se construye de abajo para arriba. En la Argentina lo hacemos de manera inversa, de arriba para abajo. Total. Eso te genera un montón de problemáticas en un país tan diverso en climas, regiones, culturas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, ¿el Estado lo tiene que hacer o el privado? Después podemos decir, bueno, la verdad que el privado no, el principio de subsidiariedad básico, es decir, el Estado se tiene que ocupar. ¿Qué Estado? ¿El municipal, el provincial o el nacional? Porque acá agarramos un problema, lo nacionalizamos. Después vemos que esto no funciona y empezamos a hacer elaborar de otra forma y a empeorar la situación. Todo bajo la excusa de es una problemática que hay que atender, bla, 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 bla. Entonces, son todas preguntas que antes no se hacían. Y justamente para mí, parte de un montón de temas, pero que me parece muy rica la discusión, es decir, ¿cuál es el alcance del Estado? Para mí lo de la cuarentena fue claro. ¿Qué era mejor para que no nos contagiemos? ¿Estar encerrados en nuestra casa? Para mí es indiscutible. Para no enfermarte de gripe, mejor quedarte encerrado en tu casa. Claro, no salgas nunca en tu vida. Ahora, ¿el Estado te puede ordenar y prohibir eso? ¿O vos podés tener tu propio riesgo? No, parte de la reacción creo yo que fue parte de este movimiento, vos decías como aborto, que es claramente una variable que impulsa el movimiento conservador, cuarentena y bueno, el fracaso sostenido creo de muchos años de no crecimiento económico. Pero siento que también había Vida, libertad y propiedad. Otra cosa que como que obturaba ese crecimiento, que siento que es una acusación que siempre está a mano, que para mí es una acusación muy... en caso puede ser un miedo justo de vuelta, y en caso me parece que es una chicana muy barata, que es la dictadura como uso político, ¿no? Como la dictadura, la última dictadura, estamos hablando de 76, 83, 82, que es esta idea de obturar el nacimiento de una fuerza conservadora en endilgarle la no democracia, lo no democrático o lo dictatorial o demás, ¿no? Y siento que ahora, con mayor distancia, como el miedo queda más lejano o esa época queda más lejana, hay una posibilidad. O sea, es muy distante que vos sos la dictadura. Y vos decís, ¿qué tengo que ver yo con la dictadura capaz? Distinto digo Villarruel, que tal vez tiene un vínculo con
la defensa de la causa, la gesta, inclusive tiene una idea política que pega como medio en el borde del consenso en algunas cosas. Yo no lo he escuchado en su época moderna, ¿no? Pero entiendo que antes era más... Época moderna sería que ahora... sería ahora de vicepresidenta, pero entiendo que antes era más nítida con sus ideas, con el tema. Ahora está más atado a la defensa de gente que está en la cárcel, que es otra agenda. Siento que eso, como va quedando más atrás o más afuera, también habilita el surgimiento de una fuerza conservadora que puede hablar con menos tabú. ¿Sentís que hay algo de eso o no? ¿Menos tabú de qué? No, de que, che, hoy ya la derecha no es la dictadura. Hasta hace 10 años la derecha era la dictadura. Hoy la derecha es una fuerza política que no dialoga con la dictadura porque mucha de la gente nació sin vínculo con la dictadura o son un pibe de 20 años. ¿Qué hacían en la dictadura? Sí, se ha no construido existía. mucho relato, y si uno ve, los gobiernos autoritarios del mundo son de corte de izquierda, no de derecha. Con lo cual, digamos, si vamos ha habido de todo a lo largo de la historia. No, Vos decís ahora. los actuales. Sí, hay como un mix. Pero O sí. sea, Corea del Sur, Cuba. Corea del Norte, amigo. Corea del Norte, perdón. La del Bueno, sur, la que Corea nos del gusta. Sur, justo ahora estaba leyendo, está con un quilombo importante, pero Corea del Norte. Sí, sí. Pero ahí la justicia anda, ¿viste? Encanan sin problema Nicaragua, los presidentes. Digamos, Venezuela. Los actuales son gobiernos autoritarios de izquierda, con lo cual digo que endilgan a la derecha autoritarismo es una falta de datos. Después, con respecto, el problema que había es que había un relato vigente que no se cuestionaba y que no se podía discutir. Había un montón de tótems dentro de la política o de medios y la política, porque en la sociedad sí estaba eso. No es que nosotros nos salimos de un huevo, yo no salí de un huevo, no vengo de la política, vengo de, digamos, odio ponerme en la situación de ser un ciudadano común. Y ahora, parte del montón, como la mayoría de la gente, no politizada. Entonces había opiniones distintas que no estaban representadas. Esa era la realidad. Había una falta de representación grande. Pero esa opinión estaba, no es que se inventó o se elaboró en un laboratorio conspiranoico. Estaba ahí. La política después decidió mirar a otro lado, no supo representarla, no le gustó, quería llevar el barco para otro lado, pensó que lo podía conducir, llamarle X después digamos, a por qué, con qué intención o por qué se equivocaron o por qué hicieron lo que hicieron. Pero eso estaba ahí. Digamos, en 2018, cuando vos veías las movilizaciones de un lado y del otro de aborto, del lado, si querés, pro aborto, había un montón de gente conocida, famosa. De este lado eran 3 o 4 conocidos y después 4 de copas. 4 de copas, digo, yo estaba ahí también, digamos, como 4 de copas. Digo, eran sectores que no tenían esa visibilización que tenían otros. Sí, me quedé pensando que qué bueno es charlar tranquilo. Sos como un libertario bueno modales, boludo, ¿ves? ¿Ves que la democracia tiene un rol que jugar, boludo, en toda esta joda? Porque me parece muy razonable tus argumentos. Ojalá te conozca gente que no escucharía, no te escucharía, lo que me gusta que pase muchas veces en el canal. No, pensaba, gobierno de corte de derecha, y ahora Bolsonaro está siendo procesado por ser cómplice en un intento de golpe en Brasil cuando ganó Lula, medio bizarro, delirante. Digo, no es que la derecha no hace esas cosas, Hungría, Salvador, viste, así, che, que se van comiendo controles institucionales. No es un mal de izquierda nada más, digo, porque también... Si no vas a comparar El Salvador con Cuba. No, no lo comparo, no lo estoy comparando, digo, pero no es solamente un problema, digo, el problema está, viste, que destruyamos la democracia, que es el mejor sistema que encontramos hasta ahora para organizarnos, es bastante concreto. Sobre todo porque la democracia, para funcionar, necesita política y la política necesita políticos. Entonces, como no le cree nadie a esa institución, no le cree nadie a los políticos, estamos en un quilombo. Y es el quilombo de nuestra época. El quilombo de nuestra época es entender este formato institucional que nos funcionó 200 años a Occidente, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo sigue para adelante? ¿Qué hacemos nosotros para entender si esto es funcional a la felicidad del pueblo o no? Claro, pero ahí, digamos, la responsabilidad es para seguir escandalizando. Santo Tomás decía, la corrupción de lo mejor es lo peor. El político, en principio, es un tipo que se deja de tentación del bien. Se deja de preocupar por el bien de uno y se ocupa por el bien común. O sea, nada más altruista, honorable, en principio, de hacer eso. Ahora, el que en teoría se ocupa del bien común, del interés general, del bien de todos, empieza a usarlo en rédito personal, es una persona que debía ser honorable, como dice Honorable Cámara de Diputados, a ser un perverso. Entonces, que la gente le haya tomado bronca a los políticos, ¿de quién es culpa? De los políticos. ¿Por qué? Porque se metieron en temas que no se tenían que meter, se apropiaron del Estado, se apropiaron de las cosas públicas. Vos escuchás
Sobre todo, en la izquierda se ve más claro, o sea, para mí se dan todos los estratos, pero sobre todo a la izquierda, y te hablan de lo público como si fuera de ellos. ¿Por qué no pudimos dar la charla en la Universidad Nacional de La Plata? Porque ellos tienen una convicción que es de ellos y que no nos van a dejar entrar. Y eso es público. Bueno, ese es el germen después de toda la bronca. Un delirio. Mencionaste ahí por arriba lo de Larreta hoy, y te lo quería preguntar. Qué bizarreada, ¿no? Que siga así, para mí va por el bien camino. ¿Qué quiere decir no eso? Tiene que abandonar los consultores. Igual rodiemos un poco igual la idea, porque al margen de que te conté como un contador de insultos, ¿no sentís que hay un rol de ejemplariedad? Pensando hasta inclusive en la filosofía conservadora, pero en la religión. Bueno, el cura tiene un rol de ejemplaridad. Vos decías, los políticos cuando pervierten, como el cura cuando pervierte o comete algún delito, un crimen, sí, un padre, cualquier referente. Pero, ¿no sentís que hay un rol de ejemplaridad en el rol presidencial? ¿Qué de eso, qué de esto de la violencia en la conversación, de alguna manera es como tomable o es entendible, ¿no? Siento que también hay una cosa para mí que es interesante de gente que juega al margen de las reglas, que es como... Yo siento que el espíritu libertario es una flama, ¿no? Es como flamable, viene a querer destruir todo. Y yo siento que hay algo de eso, que hay una idea, pero no me parece no pensado. Como que no hay un mañana, ¿viste? Es muy gordodanesco esto que estoy diciendo yo, ¿no? Pero él como... Siento que él todo el tiempo tiene esta idea como, a mí no me importa llevarme bien con nadie porque yo mato y muero en esta. Mato y muero. Y si sale bien, genial. Y si no sale bien, igual yo vengo a representar esto. El problema es que la sociedad va a seguir funcionando. O sea, Argentina va a haber. Y argentinos vamos a seguir habiendo. Y el tema del ir a fondo todo el tiempo es que este es un ciclo. Y que, ¿viste? Yo se le decía el otro día a los pibes de los secretarios de Alberti, boludo, ustedes van a perder una elección. Y parte del peso y el contrapeso y parte del sistema, está la definición de democracia de Dahl, creo que es como la de yo gano y el que pierda acepta, porque puede ganar la próxima y demás y demás y demás. Un día te va a tocar estar ahí abajo o estar afuera. Tal vez ya venís de ahí. Entonces vos decís, yo ya estaba afuera. Hace 32 años estábamos claro. afuera. Estoy más acostumbrado a estar afuera que adentro. Claro. Hace un año tenemos el poder. Un año. ¿Qué te genera esto que decía? La construcción del discurso público desde la no ejemplaridad y de esa cosa como no piadosa. Ay, mira cómo estoy. Mirá, Pietà. Digamos, te lo destrozo Larreta, pero para mí no es ejemplo. Para nada, es el peor de los ejemplos. Alguien que hizo política y usó los beneficios del Estado para beneficio personal y su carrera política. Peor ejemplo que eso no hay. Alguien que miente, alguien que tuvo complicidades con el kirchnerismo, que hizo una cuarentena insoportable. Eso no es ser ejemplo. Esas son las situaciones graves, no que diga malas palabras. Ojalá fuera una persona más honesta y transparente que dijera malas palabras. Prefiero eso. Para mí, el valor es la transparencia y honestidad, que es lo que Javier creo que demuestra que dice lo que piensa. Todo el tiempo está diciendo, ¿por qué Javier... A mí me pasa mucho en privado o en público. ¿Por qué Javier dijo esto? Mirá, lo primero que te digo es porque lo piensa. O sea, lo dice porque lo piensa. Le podrá sumar, le podrá restar. Pero vos te das cuenta que Javier, el presidente, todo el tiempo está diciendo lo que piensa. Ese es un valor que en la política no existía. Y estamos reparando en si dice malas palabras o no. Para mí hay una escala de valores que está en discusión, que decir el político es el de las formas, prolijo, tiene que estar... Que eso ya no le cree nadie que es así. O sea, una discusión, no quiero pensar más, pero una que hubo sobre el debate universitario con Alejandro Álvarez y Jacobiti, el problema para mí que tenía Jacobiti es que nadie le creía lo que estaba diciendo. No importa, no te discuto el contenido ni siquiera, pero decís, che, esto poco genuino. Y Alejandro, con todo lo que tenía, vos te das cuenta que está diciendo lo que pensaba, de la forma que le salía. Eso es un valor, el ser genuino y honesto en la charla y en la discusión. Y en cómo te mostrás. Javier puede tener un montón de efectos. Ahora, falta de honestidad y ser genuino, creo, eso lo tiene. Sí, pero para mí hay una cosa que es ser genuino y la otra cosa que es ser un zarpado. Porque para mí hay como un límite. Yo lo pienso conmigo, ¿no? Capaz que a vos te pasa con vos, como. Y sí, a mí me encantaría liberar a la bestia cada tanto. Me encantaría agarrarme a piñas. Pero intento, viste, controlarme. Me encantaría putear a algún, rajarme a putear. Pero yo sí, tal vez es una boludez que tengo muy de la cosa de la ejemplariedad, como un mandato, no sé de dónde sale. Pero tal vez una pavada, pero. Javier le mandaban periodistas para decir que tenía asuntos indecorosos en su familia. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, a Javier lo operaban con cosas perversas, no lo hacían de frente, lo hacían de costado. Eso es mucho peor. Sí, yo siento que a todo le pasa. A cualquiera que se expone a la vida pública es el punto, ¿no? Como vos que estás expuesto a la vida pública, ahora te acusan de cosas. Jugar a eso, digo... Pero
Pero ¿quién no le pasa, amigo? A Larreta le pasa, le dicen marciano, boludo. Le dicen chorro, lo dijiste vos recién. O sea, a cualquiera que está en la vida pública le dicen... Primero no es lo mismo y después date No, cuenta, sí, lo que tenemos que no. discutir es eso. Es ser honesto en el debate público, no se dice malas palabras. No, bueno, me queda claro tu postura, pero si tuvieras que hacer una crítica a Milei o al gobierno, ¿cuál sería? La crítica la hace la oposición, para mí es demasiado bueno. Que la juzguen los demás. Es así, que la juzguen los demás. Está bien, me parece lógica esa respuesta que tienen. ¿Cómo te llevas con otras fuerzas políticas? ¿Tenés relación con otros miembros de otras fuerzas políticas? Sí, con algunos tengo buena relación, tengo buen diálogo. Con la fuerza política en general no, digamos, el kirchnerismo no, es parte de los problemas. Tengo diálogo, de hecho el Congreso inevitablemente Dialogás. te lleva al diálogo, al trato y tengo buena relación con algunos. Vos diste uno de los discursos probablemente más encendidos a favor de la ficha limpia y la sesión que le siguió faltaste. Y fue para mí un tema, a mí me sorprendió. Yo me quedé como diciendo, huepa. Y cuando uno ve la sesión y alguien que ha andado, yo tampoco he andado tanto, pero un poquito he andado, algo huele podrido en Dinamarca. ¿Cuál es tu explicación? Porque salió el gobierno a dar 9 explicaciones distintas, de las cuales todas hizo marcha atrás, y a las luces, toda la sensación que da de un observador medianamente informado es que hay un acuerdo político, que el gobierno teme que, voy a ponerme en positivo, no voy a ponerme por la positiva, decir, che, que Cristina puede llegar a ir presa porque está casi probado que cometió un delito, entonces la sensación es que eso le va a dar fortaleza, entonces el gobierno teme que eso le dé fortaleza y vaya a las elecciones, entonces un cálculo político, intencionado. Y la segunda es, hay un acuerdo político con el kirchnerismo para aprobar lijo, para aprobar presupuesto, para pasar leyes o para tener algunos ciertos beneficios. Tu defensa. Mi defensa. El piso suyo. El cálculo político, digamos, el mejor cálculo político era saquemos ficha limpia, digamos que queremos proscribir a Cristina y ahí, digamos, conquistamos o endurecemos todo un sector del electorado que capaz no nos votó en las PASO, pero nos votó en el balotaje. Con lo cual, si querés el peso, hubiera ido para el otro lado. Cálculo político no hay. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vamos viendo en la medida que se va evolucionando en la discusión de ficha limpia? Que es una discusión compleja y no tan simple como algunos plantean. Uno tiene, por un lado, un gran cuestionamiento a la justicia, de lo que viene ocurriendo en la Argentina, y un dictamen de ficha limpia que quedó con una segunda instancia y no con condena firme. Que ahí, si se quiere, es qué nivel de atribuciones vos le vas a la justicia sobre temas electorales. Entonces, ahí hay un lugar donde nosotros estamos a favor de la ficha limpia, o sea, a favor de que una persona que esté con condena firme no pueda postularse a cargos públicos, pero el problema que vos tenés con la justicia hoy, que no somos Suiza y que tenemos grandes problemas, y encima para mí otro problema grave de la política es la judicialización de la política. Por dar un ejemplo tonto, pero bueno, lo digo a nivel personal. A nosotros por la frase del Gordo Dan de decir brazo armado, nos hicieron una denuncia penal. Y vos decís, todo el tiempo están haciendo denuncias penales y todo el tiempo está jugando eso, y es más, cuando uno ve... La misma que le metieron al ministro de la provincia de Buenos Aires, la misma, todos de todo, lo hacen. hay de todo, denuncias hay. El LLA, lo hace el PRO, lo hace todos. Justamente, la judicialización de la política. Lo cual es un fenómeno que no es solo argentino, es generalizado, es global. Bueno, lamentablemente. Sí, digo, va ocurriendo y yo creo que no es sano para la política y no es un buen camino para hacer política. Y encima, vos tenés declaraciones, no de ahora, de antes, diciendo, che, hay causas que no avanzaron porque está el gobierno tal con tal. Y hay lo mismo de un lado y del otro, de los dos lados tenés declaraciones. Entonces decís, tenés un poder judicial viciado o de mucha duda y le vas a dar más atribuciones sin, digamos, poner de alguna manera los cerrojos para que esté seguro el tratamiento y decir, che, no pongamos una doble vara, porque si no vamos a empezar el juego de la proscripción en la justicia y eso no va a sanear. Sino lo que vas a hacer, en vez de estar merced de los políticos corruptos, vas a tener un poder judicial que va a estar mucho más viciado de lo que está hoy. ¿Cómo se llama el abogado ahora que está laburando en como esta especie de escrito nuevo? Fargosi. Que estuvo en todo el proceso de la ley anterior y que está filmado hablando a favor de la ley que se mandó. Lo que a mí me sorprende es eso, extraño, el tipo que habló a favor hace una semana, boludo, o sea, es bizarro. Segundo, el argumento del es complejo, viste, digo, es complejo, no me cierra. Y después, en segunda instancia, dos de los que firman el dictamen son de La Libertad Avanza, boludo.
No es que la Libertad Avanza no estuvo. Hace 6 meses está discutiendo esto. Milei lo dijo el 1 de marzo cuando abrió las sesiones. Está esta idea, viste, yo lo leí ya en 7 lados, en Cenital, en no sé qué, hoy Yargroski lo escribió, que le mandó un mensaje a Sí. los penatos diciéndole va a avanzar y demás. Pero es extraño. Y el PRO, ¿por qué no estuvo completo? Y otra cosa, porque fíjate de quién son los 2 diputados del PRO que no bajaron. Pero fíjate, no son de Patricia Bullrich, los 2 diputados que no bajaron. Y Patricia Bullrich es del PRO de la Libertad Avanza. Fíjate Yo este creo que fenómeno Patricia ocurrió en Bullrich de la Ficha Libertad Limpia. Avanza. Ningún bloque estuvo completo para el tratamiento de ficha limpia. Ningún bloque. No, bueno, está bien, puede ser que no haya Bueno, ningún bloque, pero eso es una variable que pasa en general. Pero digo, No es una variable común. Que ningún bloque. ¿Qué es los bloques? ¿Qué es el bloque del PRO? Fuera de joda te pregunto. Yo que fui miembro del PRO mucho Gran tiempo. pregunta. ¿Qué es el bloque? ¿Qué es el el año bloque? que viene van a tener que responderlo. ¿Qué es el bloque del PRO? Porque No sé, los diputados desconozco. que responden a Patricia no bajaron. El resto de los diputados bajaron todos. 1, 2. Pero hubo diputados que entraron conjuntos por el cambio que no bajaron también. El argumento de no somos Suiza es hermoso. El argumento de no somos Suiza es hermoso. Porque no somos Suiza y lo mandamos al hijo de la Corte Suprema, hermano. O sea, mandamos a Sandokan, Alibaba. Y esa es una cosa que yo no entiendo. Digo, boludo, lo mandás al hijo a la Corte. Y después decís, no, qué barbaridad, la justicia no funciona honestamente. Si me decís que mandás el pliego de alguien razonable, te digo, te compro el argumento, la justicia hay que mejorarla y demás. Pero no parece ser que hay ese interés. La justicia boludo. en la ciudad, ¿qué pensás de la justicia en la ciudad? ¿Hacia dónde En querés general, ir? ¿es Suiza? ¿O No. ¿O no Yo hay siempre- operadores pará. judiciales? Yo siempre Allegados con No, pero yo siempre digo lo algunos mismo. sectores Digo, políticos. pero para todos los lados. Tenés a Juez Gallardo que se dedicó durante Bueno. 10 años a frenarlo Macri. Pero yo lo que te digo de este punto es, no hay una agenda para mejorar la justicia, no hay una agenda de interés en la institucionalidad. Y esto es raro. O sea, yo te digo porque hay muchos amigos míos, votantes, militantes de la Libertad Avanza, que puedo decir este tema es un tema de nicho. La corrupción, la transparencia históricamente es un tema de nicho. Pero que están diciendo, "Uepa, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hay? Hay algo raro." Pero te lo planteo así. Seguramente pasará. O sea, capaz en una semana mandarán una ley y veremos qué es lo que pasa. Fíjate la charla que tenemos. Vos, Estamos como expectantes. por un lado me dijiste, hay un arreglo con el kirchnerismo, con el tema ficha limpia. O sea, hay un acuerdo. O sea, Sí, con Lijo también. Acordar con el Lijo. kirchnerismo, decimos, es malo. Cosa que, a priori, yo coincido. Ahora, No sé, seguramente alguna cosa tendrás que arreglar. para nombrar un juez de la Corte Suprema necesitas 2/3. El kirchnerismo tiene 33. Con lo cual, nosotros tenemos, o se acuerda con el kirchnerismo, digamos, o se consiguen los votos generando los 2/3 en el Senado, o nada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Nos sentamos o no nos sentamos? Porque si nos sentamos me vas a decir que acordamos con el kirchnerismo. Y si no nos sentamos me vas a decir, ven que están trastocando y la falta de constitucionalidad. Digamos, entonces... Pero podés acordar con el kirchnerismo sin mandarlo Pues- al hijo, boludo. O sea, tenés un listado de otra gente que puede mandar, que sea gente proba, que sea gente honesta, que sea gente razonable. Pero, digo, Es la cuando verdad, fue o sea, Rosati, si no Rosati y tomás- Rosenkrantz también acordaron con el kirchnerismo. Pero Rosati y Rosenkrantz se pueden parecer mejores o peores, son jueces de la Corte Suprema. Son tipos que están formados para la Que función. fueron designados que no es por Lijo. decreto en un primer momento y que fueron después se aprobados por el acordaron. Senado. Bien, perfecto, es un buen camino que puede llegar a ocurrir. ¿Hay algo de lo que no hablamos que te hubiese gustado charlar? Yo la pasé muy bien. Me encantó Sí. que haya venido. Me encantó. alegro. ¿Hay algo que te gustaría decir? No, nada en especial. ¿Qué pensás que va a pasar el año que viene? Ya que me tiraste, me mojaste la oreja de la casita de mi viejo. ¿Qué va a pasar el año ¿Casita que de tu viene? viejo por qué? Porque yo me vuelvo tranquilo a la casita de mis viejos. Es un tango. Porque no. me fui del PRO y entonces como ahora que estoy así huérfano de la vida y observo la política desde afuera, el año que viene, ¿quieren ir juntos con el PRO? ¿Quieren ir separados? No, nosotros partimos de una... Yo creo que el gran éxito del gobierno de Milei es que no es un gobierno loteado. Ese es el secreto. El único gobierno que iba a tener gobernabilidad era el nuestro, porque era el único gobierno que no iba a estar loteado. Ni el de Juntos por el Cambio, ni el del kirchnerismo iba a ser así. Massa ya había loteado entre todos los que tenía, Juntos por el Cambio, ni que hablar. Para mí fue uno de los grandes problemas que tuvo Macri en su gobierno, de hecho. Entonces lo primero es, nosotros no es que hacemos un acuerdo de, vamos a repartir cargos de segundas, terceras líneas, de licitaciones o de políticas. Nosotros estamos con una idea, con un gobierno, con un equipo de trabajo muy claro. Todo el que esté de acuerdo en sumarse a eso es bienvenido. Ese es el acuerdo que nosotros podemos hacer. Esto del loteo, de decir, che, dame uno, te doy dos, no sé qué, y esto nos lo repartimos, eso no funciona. Pero no solo por una cuestión ideológica, no funciona políticamente. Porque vos cuando vas a dar una pelea tenés después los detractores que te empiezan a minar y a generar problemas internos en el gobierno. Eso es algo que con nosotros no pasa. Te podrá gustar más o menos, pero el que está alineado con Javier funciona bien y el que no está fuera del gobierno. Pero es por una cuestión de... La gente votó a Milei. Respetamos el voto popular, el presidente es el que define.
Pueden venir cuantos quieran que serán tratados bien. Esa es mi reflexión. Santiago Santurio, likeen, comenten, compartan. La pasé muy bien y gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación.